Les voy a poner un texto que quiero que lean, ¿sí? Lean de corrido, no les voy a poner ningún contexto del texto, simplemente les voy a poner el texto, lo van a leer y van a ver qué entienden. Si alguien ha hecho esta actividad, no haga trampa, se queda calladito, ¿vale? A ver, simplemente lo van a leer y luego vamos a compartir qué estamos entendiendo. Sí, hay media. Ah, Bien, no, ahí no. está el Ah, texto. esa que tiene ahí en la mano. Pues, A vale. ver, no lo ven, ¿verdad? A ver, Sí. ahí. Bien, ¿quién me puede decir qué entiende, qué se le vino cuando lo leyó? Lo que sea, ¿de qué está hablando? Pueden mandarlo por chat, hablado, como cada quien prefiera. Yo veo que es un texto, ¿sí me Ajá, escuchan? sí, Es un texto que nos da un mensaje, pero está ok, mal acomodadas las expresiones o las puntuaciones. O sea, no está en orden de ideas. ¿Sí? ok, Es lo que, la primera leída que di. Necesito darle otras dos o tres. perfecto, muy bien. ¿Quién más? Pareciera como un trabalenguas. Ok, Una de esas cosas que lo que decían que hay que como ponerlo un poco en orden, pero como un llamado de pronto a la perseverancia también, ¿no? No ok, sé. bien. ¿Quién más? A mí no sé por qué, pero no sé por qué lo relaciono con el viento. Con Ni el idea. viento. Bien, ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima a decir algo? Yo como que sentí que era como algo como que te da algo bueno y te está como alertando. Ok, es algo bueno y te está perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo creo que, o sea, son frases un poco inconexas, ¿Mm? pero en algunas al principio cuando dice, necesita destreza", entonces ya parece que es algo difícil, pero luego dice, se aprende fácilmente. Primero es correr, como acelerar, luego caminar. O sea, es como que primero te transmite lo difícil, lo complicado, y luego al final no es tanto. Perfecto, muy bien, buenísimo. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien las aportaciones. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Bien, muy buenas las aportaciones. Como se ven, algunas decían, bueno, como que nos está tratando de transmitir algo en texto, pero no termino bien de saber qué es lo que nos está transmitiendo, ¿no? O por otro lado, es como un trabalenguas, ¿no? Como que nos falta el contexto, ¿no? Nos falta el marco. Cuando nosotros vamos a hacer un rompecabezas, ¿qué es lo primero que hacemos? Ver la Poner Primero, un imagen, marco para Piensa por colores. orientarnos. Ver exacto, las muy bien, piezas. dividir por colores, pero también el marco, ¿no? Porque lo más El fácil, marco es súper pon, importante. claro, los bordecitos, el marco, ¿no? Necesito un marco para comprender. Y cuando nos adentramos, por ejemplo, en cualquier tipo de enseñanza cristiana, necesitamos un marco para comprender. Porque yo te puedo explicar los sacramentos, te puedo explicar la Biblia, te puedo explicar la gracia, la libertad, te puedo explicar diferentes cosas, pero pueden parecer, como acabamos de leer este texto, ideas inconexas. Y hay muchos que en su vida cristiana reciben ideas inconexas, que para ellos la fe es leer exactamente esto que acabamos de hacer, ¿no? Como que
Ok, es mejor un periódico que una revista. Pues sí, es bueno ir a misa los domingos. Sí, sí, supongo, pero no sé qué tiene eso que ver con mi vida real. No sé qué tiene eso que ver con que yo vaya al trabajo en las mañanas, el lunes a la mañana. ¿Qué tiene eso que ver con ir a misa el domingo? Es como son ideas inconexas, ¿no? Entonces necesitamos un marco. ¿Qué pasa si yo les digo ahora que para poder entender este texto, les doy ahora esta imagen? La imagen de un papagayo, no sé cómo se le dice en diferentes lugares, ¿no? Un Eh, papalote, un papalote, una ubican todos cometa. esta imagen, la que los niños utilizan, un kite en inglés. Ajá. ¿Sí? Ok, tengan esa idea de fondo, ese es el marco para leer lo siguiente. Y yo les digo ahora léanlo de nuevo. Como arreglar las frases en un solo sentido. Más que nada, ten la idea del papalote y ahora Pues ya lees ahora se eso y son comprende, como unas sí instrucciones. pega lo que estamos diciendo, lo que está diciendo ahí. Pues sí, ahora se comprende todo. Ahora se Ahora se comprende. comprende. Todo es Ahora se especial. comprende, ¿no? Dices, ah, claro, está hablando de instrucciones para usar un papalote, un papagayo. Es mejor un periódico que una revista, ¿no? Primero es correr y después caminar. Hay que intentarlo muchas veces. Hasta los niños pueden disfrutar con él, ¿no? O sea, como, ya tengo el marco de comprensión del texto. Bueno, entonces si yo les pregunto, ¿cuál es el marco de comprensión de toda la vida cristiana? ¿Cuál sería? El marco de comprensión, Jesús. Bien, sí, Jesús, pero ¿en qué sentido? Porque ahí está Jesús solito, ahí él. Yo creo que el Espíritu Santo, porque lo acabamos de ver, ¿cómo se llaman? Los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y como que no les caía el 20, no entendían hasta que llegó el Espíritu Santo y les dio la idea, la luz. Bien, pero solo con el Espíritu Santo entenderíamos todo. Sería el No, marco de yo, comprensión. Recuerden que estamos hablando del El marco, no de la amor, esencia del cristianismo. Estamos hablando yo del creo marco. como La, San- entender el que amor, Dios, El A ver, amor. Mari Carmen, la Santísima Trinidad. la Santísima Trinidad, bien, pero todavía falta algo. Mari Carmen, yo creo que es que Dios nos está dando como muchos caminos para llegar a Él. O sea, hay que llegar a Él por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo nos enseña el camino, el Espíritu Santo es nuestra guía, pero nuestro fin último debe ser Dios, ¿no? Algo así. bien, va por ahí. El Y fin el amor último, al prójimo. Dios. Y el amor al ¿Qué más? prójimo. El A ver, amor al prójimo. Luis, el El amor amor al al prójimo, el servicio al bien. prójimo. Pues A yo ver, creo que tener la fe en que todas estas normas o pasos o caminos que nos van indicando por aquí y por allí llega a la verdad misma, que es lo que buscamos. O sea, yo creo bien. que hace falta, o sea, el enmarque es pedir la fe o reforzar la fe y que eso sea la base y a partir de ahí Ok, aquí el tema confiar. de la fe, de la centralidad de la fe. O sea, la confianza en Dios, la caridad. Confiar. el amor que Dios nos tiene. Va más por ahí, por donde va Agus, ¿sí? El amor que Dios nos tiene, pero ¿qué significa el amor que Dios nos tiene? O sea, ¿en qué sentido el amor que Dios nos tiene? Recuérdense que hay algo que ha estado pasando constantemente en el Antiguo Testamento que Dios establece ¿qué con su pueblo? Una alianza. Una alianza. Y un Pero, pacto. exacto, pero ojo con la palabra pacto que puede parecer como un intercambio de bienes, ¿no? Yo te doy a ti dinero y tú me das a mí un intercambio mercantil. Esto, la alianza nos habla de algo mucho más grande, pero el marco de comprensión, Es a la ver, palabra de Dios. es La el palabra de Dios. deseo, el deseo que Dios tiene de unirse con nosotros. Y si lo bajamos todavía más a lo concreto, y por algo se usa tanto la imagen esponsal, es el deseo de la unión esponsal.
el deseo de la unión esponsal. ¿Qué significa esto? A ver, y por eso lo quise hablar hoy, porque hemos visto los profetas, y los profetas, yo no sé por qué esto se mueve tanto, si lo puedo poner en pausa. A ustedes también se les mueve, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver si no se mueve. Em, Perdón, Mari, dijiste el deseo que Dios tiene de qué? de De unirse unirse con a nosotros. nosotros, esa alianza es que Dios quiere unirse a nosotros, pero no de cualquier manera, sino el deseo de una unión esponsal. Y si ustedes ven, los seres humanos, en nuestro corazón está inscrito el deseo de tener a alguien único en nuestra vida. Así a nivel humano, a nivel como bien horizontal. Bien horizontal, el ser humano desea ser importante, especial y único para otro ser humano, por lo menos para uno. Tenemos ese anhelo, ¿no? Y en las mujeres quizás se nos ve más cuando de chiquita ya te quieres casar. Y esto parece que nos lo inocularon en las películas, pero en realidad es un deseo innato que hay en el corazón, que es que queremos una relación esponsal, de intimidad, queremos intimidad. Pero esto, el matrimonio humano, es simplemente es como un sacramento, de hecho, por eso se llama sacramento, ¿qué quiere decir esto? Que es un signo de lo que estamos llamados en la vida eterna, que es que estamos llamados a tener esa unión íntima, esponsal con Dios, todos, no solo las personas consagradas, sino todos. Cada una, cada una de las personas. Tenemos ese deseo de que alguien nos mire, nos elija incondicionalmente, nos ame incondicionalmente, se nos entregue incondicionalmente y nosotros a esa persona, ¿no? En el fondo, si se dan cuenta, la Biblia empieza con un matrimonio humano, entre Adán y Eva, y acaba con un matrimonio, que es en el Apocalipsis, las bodas del Cordero, que es el Cordero Cristo casándose con su esposa, que es la iglesia, y que la iglesia somos cada uno de nosotros. De hecho, cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? ¡Ah! Una expresión de asombro. Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mi hueso. O sea, es como asombro y es el deseo del esposo por la esposa, ¿sí? Tipológicamente es el deseo de Dios por la criatura. Y luego en el Apocalipsis acaba diciendo, en casi el último versículo, luego lo ven, dice, ven, ven Señor Jesús, que es el grito de la esposa, iglesia, que somos cada uno de nosotros, por el esposo, que es Cristo, y que estamos anhelando que venga la segunda venida, la escatología, el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal que tiene Cristo por su iglesia. El bautismo, ya desde el bautismo, es un misterio nupcial, que es cuando nosotros entramos al pueblo de Dios y ya empezamos a pertenecer al pueblo de Dios, es el misterio nupcial. Es el baño de bodas. ¿Sabes cuando una persona se va a casar y se baña, se limpia, se purifica para llegar a la boda? Pues ese es el bautismo. El bautismo es el baño de bodas, la preparación del alma, que precede al banquete de bodas, precede a la Eucaristía, al banquete de bodas. Por eso la plenitud de la iniciación cristiana, si bien la iniciación cristiana, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? A ver, ¿quién sabe? Tres. Bautismo, Bautismo, confirmación y confirmación y primera comunión. Bien, bautismo, confirmación y comunión, perfecto. El bautismo y la confirmación se solían dar al inicio, ¿no? Pero bueno, ahora en orden, pero en realidad, ¿cuál es la plenitud de estos tres? ¿Cuándo, digamos, hay plenitud en la iniciación sacramental? Confirmación. con la No se dejen Eucaristía. llevar por la cronología de que a Ah, veces ahora se hace antes o después, sino cuál es la plenitud La de Eucaristía. la No, Eucaristía, porque es el banquete de bodas, es el momento en donde hay la plena intimidad, donde hay la comunión, es el tálamo nupcial en donde Cristo se une a su esposa, ¿no? Yo siempre lo explico a los jóvenes, así yo soy bien explícita, ¿no? Pero
el matrimonio cristiano, ¿cómo se consuma? Con la relación sexual. Exactamente, en el acto conyugal, en la relación sexual se consuma. ¿Cómo se consuma nuestra responsabilidad con Dios? Aquí, terrenalmente hablando. Al Con el comulgar cariño. Al uno. comulgar, en donde Él entra en mí y yo entro en Él. El acto sexual es símbolo, es signo de lo que estamos llamados a tener con Dios, que es una mutua inhabitación. En la relación sexual hay una cierta inhabitación, cierta, pero no plena, como la hay en la comunión. Por lo tanto, el matrimonio cristiano, Ay, pero es que se me perdió ahora otra vez una cosa. a ver, por lo tanto, el matrimonio cristiano viene a ser un signo eficaz de, de lo que representa en verdad, que es la alianza de Cristo con su iglesia, ¿sí? Por eso, el matrimonio cristiano es un verdadero sacramento de la nueva alianza, y no solo de la antigua alianza, sino de la nueva alianza. Un libro que nos habla de manera explícita sobre esto en la Biblia, y está justo a la mitad, es el Cantar de los Cantares. Toda la revelación cristiana está enmarcada por este deseo de unión de los esposos. Y yo esto lo tengo, o sea, cada uno de nosotros tenemos esta experiencia real en la vida propia. Todos, estoy segura, tenemos el anhelo de intimidad con un otro, humanamente hablando. Pues esto lo que nos representa, este deseo de intimidad con un otro humano, lo que nos representa en el más hondo es nuestro deseo de intimidad con Dios, de conocerlo, de amarlo, de que Él me conozca y me ame. Y esto aparece perfectamente relatado en el Cantar de los Cantares como un diálogo entre dos amantes. En el fondo, sí son dos amantes humanos, pero lo que representa es el amor de Dios, es Dios y el alma humana, que en el fondo es la iglesia, ¿no? Y nosotros, en nuestro sentido de comunión, comunional, tenemos que entender que cuando yo tengo esta intimidad con Dios, esposo, en realidad yo soy parte de la iglesia, que es la esposa. Me tengo que pensar en unión con toda la iglesia. Nosotros estamos muy atravesados por el individualismo, pero en realidad solo todos juntos somos esposa de Cristo. Solo todos juntos, no cada uno por su cuenta. Luis, todo esto te está Sí. sonando a chino. A ver, No, ¿sabes qué no? Porque cuando Dios, uno de Dios, habla de la humanidad entera, como bien, la iglesia es el cuerpo de Dios ya, en cierta manera sacramentado, pero cuando uno saca la iglesia y deja el resto de la humanidad, ¿cómo lo ubicas en ese contexto del cual estás hablando? excelente pregunta, excelente. A ver, según el Concilio Vaticano II, esto es una pregunta muy actual, muy buena, y les recomiendo altamente un texto, si alguien está para estudiar algo de teología profunda, les puedo mandar un texto de Benedicto XVI cuando era Ratzinger, Cardenal Ratzinger, escribió un libro que se llama El Nuevo Pueblo de Dios, sí, El Nuevo Pueblo de Dios, y tiene un capítulo que habla de el famoso axioma, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Cómo se entiende ese axioma si nosotros católicos no somos de pensar que el musulmán no se salva? Y es verdad. Pero ¿cómo se entiende este tema de fuera de la iglesia no hay salvación y quién es la iglesia? Entonces, dos cosas a decir sobre el quién es la iglesia. Uno, según el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la iglesia, que es Lumen Gentium, el número 13, 14, 15 y 16 hablan de este tema de la iglesia católica. ¿Quién es la iglesia católica? Y para la iglesia católica,
solo hay dos tipos de miembros, bueno, mejor, tipos de miembros en la iglesia. Uno, los plenamente incorporados, no, los que, más que plenamente incorporados, los que son plenamente miembros, que serían los católicos, los que son no plenamente, que son todos los cristianos de todas las confesiones, y todos los que están ordenados a la iglesia. Ordenados quiere decir orientados hacia la iglesia, que son el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque todo deseo bueno, verdadero y noble que hay en el corazón humano ya está orientado hacia Dios. Y ya la Iglesia Católica lo considera como un miembro o una persona que está orientada hacia la iglesia. Así que cuando hablamos de iglesia, la Iglesia Católica habla en todas estas dimensiones. No habla solo de los bautizados católicos, sabiendo que lo que queremos es que todos lleguen a ser plenamente, ¿verdad? Pero sí los estamos abarcando, ¿sí? En esta idea. Ahora también Benedicto XVI habla de algo muy bonito, que es del resto de Israel, en el sentido de que él habla de la iglesia y de la necesidad de la iglesia en el mundo como presencia de Dios, no tanto porque los que no pertenecen plenamente a la iglesia están excluidos de la salvación, sino que Dios se vale de este pequeño resto para seguir haciéndose presente en medio del mundo. Y en este sentido está la necesidad, no porque vayamos, no porque la Iglesia Católica se identifique, es decir, seamos todos, estrictamente hablando, ya todos sean Iglesia Católica y si no están dentro de la Iglesia formalmente no se van a salvar, sino porque Dios mantiene su presencia viva en este mundo a través de la Iglesia Católica. Y eso es lo que él quiere. Él no necesariamente quiere que todos pertenezcan en este instante a la Iglesia Católica como nosotros podíamos pensar blanco o negro, sino que seamos presencia de Él en el mundo. Y Él, a través de la Iglesia, hace posible su promesa de permanecer presente en el mundo, permitiendo la libertad de cada hombre, ¿no? Y por eso, de aquí hasta que Cristo vuelva, estamos en misión. Estamos en misión permanente. Por eso la identidad de la iglesia terrenal hasta que Cristo vuelva es la misión, porque sí tenemos que comunicar la presencia de Dios en el mundo. Tenemos eh, pues esa misión, pero, pero no porque si no se bautizan no se van a salvar. Eso, la salvación está en manos de Dios, absolutamente. Pero nuestra responsabilidad sí es la misión. Es nuestro llamado. Nosotros como vocación cristiana tenemos el llamado a la misión y la misión es llevar a Dios ahí donde estemos, hacer presente el reino ahí donde estemos. No es irnos al otro lado del mundo, no necesariamente. Entonces, cuando se habla de iglesia, se habla en este sentido, Luis. No se habla en sentido excluyente, sino siempre superabundante, ¿no? O sea, orientados a todos, ¿sí? Entonces, en este sentido, en el sentido de humanidad. Entonces, bueno, esto es importante y me pareció importante decirlos ahora, eh, por esto que vamos a estar viendo constantemente el tema de la esponsalidad en los profetas, ¿no? Y que esto no es algo que no nos habla a nosotros, nos habla a nosotros directamente. Entonces, ¿qué es lo que creó el universo? ¿Por qué Dios crea? ¿Por qué nos crea? ¿Por qué crea el mundo? Pues hay una única razón, que es que Él desea tener, desea participar su propia vida, desea hacernos partícipes de su propia vida, él ya estaba completo, él no tenía necesidad de crearnos, porque a veces tenemos una idea medio griega del tema, ¿no? Los dioses crean para saciar una necesidad que tienen ellos de ser adorados. Dios no tiene esa necesidad. Dios crea por puro deseo de comunión, porque quiere compartir, porque el bien tiende a difundirse. Existimos porque Dios se quiere entregar a nosotros y porque quiere compartir con nosotros su vida, su bondad,
su misericordia, su fidelidad, su felicidad, ¿no? Y es eso lo que anhela lo más profundo de nuestro ser. Entonces, esa pasión que a veces, no sé, de búsqueda, anhelo que tenemos, pues sabemos que eso puede decantar, por ejemplo, con un San Agustín previo a su conversión en una vida desordenada de la sexualidad, pero también puede tender a una búsqueda desordenada de bienes materiales, porque yo necesito ser feliz y creo que por ahí me voy a saciar, o cualquier cosa que yo crea que me va a saciar, pero esa búsqueda que yo tengo es para saciar el anhelo de infinito que tengo. Por eso hay creo que es, ¿quién era? No me acuerdo ahorita quién era que decía esto, pero decía, está más perdido el que ha perdido la pasión que el que está perdido en sus pasiones. ¿En qué sentido? En que quien está perdido en sus pasiones por lo menos sigue en búsqueda. Hay algo ahí inquietante que lo hace salir, que lo hace buscar, que lo hace caer en vicios, sí, pero porque tiene despierto ese anhelo. Está más perdido quien ha perdido la pasión, quien está ahí aplastado, sin buscar, sin nada, inerte, indiferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano busca saciar eso, ese anhelo de infinito, con cosas finitas. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Adán, ¿se acuerdan? Adán pensó que eso infinito que él deseaba, que era ser como Dios, lo iba a obtener inmediatamente, rápidamente, en ese fruto. Entonces, cuando creemos que es que el dinero me va a dar la felicidad, voy rápido a tratar de agarrarlo de ahí, porque yo qué sé si me lo va a dar Dios o no. ¿Cómo confío en algo que no puedo tocar, agarrar, controlar? Y este es el continuo pecado de idolatría en el que caen el pueblo de Israel y en el que caemos cada uno de nosotros. Porque buscamos saciar el anhelo infinito de Dios con cualquier otra cosa que nos ofrezca el mundo. Con seguridades, con dinero, con nuestros ídolos, con cualquier ídolo que éste sea. Vale, bueno, me pareció interesante este marco para comprender lo que hemos estado viendo con todos los profetas. Y Marí, ojalá, sí, pero entonces necesitamos de los demás para salvarnos. Es una fiaca lo que estás 100%. diciendo. 100%. ¿Cómo que una fiaca? Y porque si los demás no se salvan, nosotros tampoco nos vamos a salvar. No, no, a ver. Necesitamos de los demás, no que la salvación del de al lado que no haga nada te condiciona tu salvación, no. Pero, pero sí hay un sentido de cuerpo que es importante y más allá de que no te salves, porque si tu salvación, o sea, te lo voy a poner con gente cercana. ¿Cómo sería tu cielo sin un ser amado tuyo? ¿No estaría incompleto? Sí, sí, esa parte la entiendo. Hasta Ok. ahí lo entiendo, pero lo que pregunto es si supuestamente nos vamos a salvar la iglesia entera. Al final de los tiempos es con la iglesia entera. Y todos los cristianos somos la iglesia entera. Mm, ¿Cómo funciona entonces? sí. A ver, el que seamos un cuerpo no significa que no haya particularidad e individualidad en ese camino. Em, y efectivamente no estamos hablando de, a ver si me acuerdo, hay un padre de la iglesia que de hecho no es santo, se llama Orígenes, y él postuló una teoría que era la apocatástasis. La apocatástasis era la salvación de todos, incluido el demonio. O sea, como que al final de los tiempos hasta el demonio se tenía que convertir por todo esto. Este padre de la iglesia lo trató de justificar su teoría teológica, que está errada, ojo, no está bien. La iglesia no habla de la apocatástasis. em, la tenía que defender porque él defendía la bondad de Dios. Si Dios es bueno, todos al final nos vamos a salvar, Pero es que ¿no? yo pienso en parte que tiene que ser así. O sea, no yendo en contra de nuestra libertad y el demonio quizás no porque ya eligió, pero, pero bueno, pienso que sí, que tiene que ser así. Si Dios es bueno, va a buscar siempre las mil maneras de rescatarnos.
¿Y quién Eso, si, tu, sí, quién si sí, sí, sí. tuviera frente a Dios diría que no, ¿entendés? Es raro. Pensaríamos que no, pero no tenemos ¿Viste? ni idea. La bondad de Dios se conjuga con el respeto absoluto a nuestra libertad. Ese es el tema aquí en juego, ¿no? Y también el tema del demonio, de la salvación del demonio, em, pues se explica fácilmente como cuando, con esta imagen, ¿no? Esta imagen a mí me la explicaron y me dio luz. Cuando una mamá está con su bebé en su carriola, en su cochecito, eh, y viene un mono y va a atacar al bebé. ¿Qué hace la mamá? Lo levanta, lo saca, lo Y en defiende. caso extremo, Mata al mono. Se mata al interpone mono, entre el mono y... mata al mono. Hace algo, pero ¿por qué? Porque hay un orden, hay una jerarquía de amores. Esta mujer no quiere decir que odia a los animales ni odia a los monos. Los puede querer, pero no lo quiere más que a su hijo. Bueno, en este orden se tiene que entender la creación. Hay un orden, hay una jerarquía. Y esto es muy delicado decirlo y más. Estoy siendo grabada, pero bueno, ya a mí no me importa. Estoy ya más allá. Pero no podemos decir que toda vida vale igual. No podemos decir que la vida del gato vale lo mismo que la vida humana. Si estamos hablando de vidas humanas, sí, pero entre sí. Pero no podemos decir que una vida de un perro o de un gato vale lo mismo que de una persona. En Brasil, no sé si se enteraron que un estado que se llama Río Grande del Sur em, está habiendo unas inundaciones bastante importantes para que recen por Brasil, porque está sufriendo mucho, pero estamos hablando de inundaciones muy importantes, mm, otro nivel. ¿Qué pasa? Pues obviamente muchas personas han perdido la vida, muchas personas se han quedado atrapadas en su casa, bueno, diferentes situaciones. Pero hay imágenes donde hay personas arriesgando su vida para rescatar a gatos, a perros, ¿no? Y con el eslogan toda vida vale. No. Hay un orden en la creación. Hay un orden. Yo amo la naturaleza, pero no puedo dar mi vida por un árbol. No, no, eso no está bien, eso no es ordenado. Y pues ahorita estamos muy desordenados, entonces, o sea, estamos confundidos. Entonces, esto no está bien, ¿sí? Entonces, dicho esto, hay un orden en la creación y sí, ha de decirse que toda la creación, incluidos los ángeles, están subordinados al ser humano. Y esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto nos cuesta mucho entenderlo. Pero Dios hizo hombre, nos hizo ángel, Dios se encarnó y cada uno de nosotros tenemos un ángel custodio. Nosotros no protegemos a los ángeles nos protegen a nosotros. Este ha sido el orden del designio de Dios, no el nuestro. Ha sido el orden de Él. Entonces, en todo esto, para, por eso la apocatástasis no puede ser, eh, también Dios en su orden de gracia quiso que fuésemos libres. Y esta libertad es radical. Podemos no optar por Dios. Podemos no elegir a Dios. Lo podemos hacer. Así que el ángel está subordinado, ¿no? Al ser humano. Y sí, Primero es que justo. en el orden de gracia, pero solo, y esto solo lo podemos decir por la encarnación, Luis. Él, cuando Dios se encarna, podemos decir que esto es así. Porque Dios eleva al hombre a la categoría de Dios, por encima del ángel.
es que no lo entendemos, este tema de la divinización, es como que no lo terminamos de entender. Es muy fuerte el tema de la santidad, es muy fuerte. Es muy fuerte que Dios, los ángeles no comen el pan de ángeles. Los ángeles no comulgan, comulgamos nosotros. Y dice Santo Tomás que al comulgar no es como con los otros alimentos, que ese alimento se hace a nosotros, sino que con este alimento nosotros nos hacemos como el alimento. ¿Qué pasa? Yo me meto un pedazo de pan y se hace glucosa y se reparte por mi sistema, ¿no? Y se hace a mí. El pan se hace Mari. Ahora yo, o sea, el pan, aquí no. Ya al yo comulgar, yo me hago como el pan, porque no es pan, es Cristo. O sea, el tema de la encarnación ya lo tenemos muy romantizado, ¿no? Llega la Navidad, qué lindo el bebito, y agarramos la imagen del bebé y nos las cargamos, y qué bonita. Pero es que la encarnación le da la vuelta a la humanidad, se la da entera, porque es la revelación de Dios, ya no es, bueno, a ver qué se me ocurre a mí entender, cómo responder las preguntas existenciales de la vida, a ver qué teología complicada me puedo hacer, qué sistema religioso me puedo construir. Es que Dios se revela y dice, oigan, las cosas son así. Y ante la revelación, lo único que cabe es la obediencia de la fe o la no obediencia. Pues si sabes que no me lo creo. Pero no cabe el decir, ay, pero a mí, la verdad que yo hubiese pensado al revés, como que los ángeles eran por encima y yo por abajo, y como que, no, yo puedo razonar la revelación. Y por eso, y solo por eso podemos decir que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, porque él mismo la reveló, él mismo se reveló, no que yo me la inventé, ni yo me creo superior a nadie, o sea, pobre de mí, o sea, es que él lo reveló, él lo dijo. No fue un hombre que se inventó un sistema religioso, con unas ciertas normas y reglas a ver qué nos parece que tienen sentido. Hay muchas cosas de nuestra fe que todavía no le logramos dar la vuelta para comprender. Díganme ustedes la Trinidad. Yo estoy ahorita estudiando Trinidad. Nunca me había sudado tanto la cabeza. O sea, en una clase físicamente me levanté y me dolían las piernas y los brazos de tanto pensar. Se me agotaron las piernas y los brazos de tanto tratar de pensar y entender la Trinidad. Porque no es, no, nos dice nuestro profesor, que esto me pareció muy valioso, nos decía, no desprestigien rápidamente a las personas que dicen no entiendo. Al contrario, si tú crees que entiendes y ya, sí, Dios, dice San Agustín, si lo comprendes no es Dios. Si lo comprendes no es Dios, ya está. Si tú crees, ya lo comprendí, ya lo entendí, ya cerré la idea. No, ya, se te fue porque ese no es Dios. Bien, bueno, nos fuimos totalmente de tema, volvemos a Ezequiel. Mari, Sí. yo nada más te quería decir que esta explicación que diste me llegó al corazón. Mm, No sé, yo creo que definitivamente el Espíritu Santo te dio en sus palabras porque empecé a sentir algo tan hermoso y me abriste tanto que, no sé, o sea, fue como todo me estaba cayendo. Gracias, María. Bendito sea Dios, mi amor, bendito sea Dios. Pues esto es, aquí aprovecho, meto otra clase, ¿verdad? Eh, cuando nosotros recibimos una gracia, Dios siempre está derramando gracias, siempre, siempre. Pero hay una disposición del alma para acogerla. Entonces aquí le tienes que dar gracias a Él, que Él siempre derrama gracias,
y a ti misma por tener el corazón abierto a la gracia que el Señor siempre está queriendo derramar, siempre, siempre. El Señor siempre está derramando gracia y nosotros tenemos la disposición del alma para acoger la gracia. Si han leído vidas de santos, se dan cuenta que los santos han recibido gracias en los lugares más sencillos, hasta directamente absurdos, ¿no? Pobres, o sea, pobres no en el sentido de pobreza material, sino como escasos, ¿no? Una hojita que cayó del árbol, ¿no? Dices algo que todo el tiempo estás viendo, hojita que cayó del árbol. Y, y cuando uno está con la disposición del alma, que es esa disposición del alma, la va incrementando el contacto con los sacramentos. Cuando nosotros estamos con un contacto constante con el sacramento, el, el- la gracia de Dios como que va moldeando el alma para abrirla cada vez más a convertirse en un mayor receptáculo de esa gracia que el Señor siempre está repartiendo, está dando. Pero hay como en ese intercambio amoroso, hay una parte que es de Dios que siempre la entrega, pero hay una parte que es del hombre, que es donde a veces ponemos obstáculo o ponemos mayor apertura, ¿no? Y el Señor, pues eso, o sea, como que de nuevo nunca pasa por encima de nosotros, sino que siempre está tocando la puerta esperando a ver si de casualidad abrimos un día. Y también hay momentos de gracias fuertes y actuales que el Señor regala, un buen empujón, ¿no? A mí me ayuda mucho la imagen de cuando alguien está andando en bicicleta. Yo cuando era chiquita andábamos mucho en bicicleta, muchísimo. Yo era la más chiquita, entonces todo el mundo andaba muy rápido, mis hermanos andaban rápido, mis papás. Entonces mi papá a veces se ponía detrás de mí y me iba como empujando, y eso hacía toda la diferencia, toda la diferencia. O sea, yo, un momento que me estaba muriendo ahí, ya no podía más, y mi papá me empujaba, ¿no? O mi mamá, ¿no? Me daba un empujón en la subida y era como, agarrabas aire y bueno, eso es una gracia actual, ¿no? ¿No? Como te ayuda a seguir, ¿no? A darle mucho, a dar con una fuerza que no era la tuya, en definitiva, ¿no? A poder subir un tramo de la montaña que tú no ibas a poder subir y que gracias a ese empujón pudiste alcanzar algo que tú no ibas a poder, no ibas a poder, ¿no? Entonces el Señor, pues que da gracias actuales, ¿no? Que derrama así su gracia actual, eh, pero también siempre es necesario recibirlo, ¿no? Así que gracias por compartirlo, ¿no? Que siempre nos ayuda a todos. Bien, entonces, habíamos quedado en el capítulo 4 de Ezequiel, ¿sí? Al inicio del capítulo 4. Y leímos un poco, recuérdense que estábamos recorriendo, ya habíamos explicado un poquito el caminito que íbamos a hacer, que era esta parte, eran las acciones simbólicas que presenta el castigo, ¿sí? Que iban desde el capítulo 4 al 7. ¿Sí? El capítulo 4 al 7 nos van a hablar de diferentes acciones simbólicas. Entonces aquí, si se acuerdan de Jeremías, Jeremías también usaba muchas acciones simbólicas para describir cómo iba a ser el castigo, cómo iba a ser una acción de Dios. Entonces primero Jeremías de repente agarraba un cinturón y lo ponía, ¿se acuerda de todos estos gestos simbólicos de Jeremías? Bueno, Ezequiel lo mismo. ¿Y qué hace? Primero hace este gesto simbólico de construir una especie de ciudad con ladrillos, con adobe. ¿Qué pasa? En Babilonia, estamos en el capítulo 4, ¿vale? Luego, si ya lo leímos la otra vez, no lo vamos a volver a leer, pero em, en el capítulo, en Babilonia, perdón, se emplean adobes para escribir y para dibujar. ¿Y qué es lo que él hace ahora? Que Luis me preguntó la otra vez, no, pero no entiendo. Bueno, lo que él está haciendo, hagan de cuenta como un hombre en una plaza y está haciendo como un acting, como un show, y entonces pone ladrillos y hace como una especie de ciudad, y en esa ciudad él se pone una sartén de por medio como para diferenciarse de lo que está pasando en la ciudad y lo que está pasando con Ezequiel. Y en el fondo, primero, el público en realidad no sabe de qué ciudad se trata. Hay como una maqueta de una ciudad, pero no, pues lo que están viendo un show y no entienden lo que están viendo, ¿no? Y cada quien se está imaginando lo que desea. De repente algunos están pensando que ese es Babilonia y que a Babilonia le va a caer la ira de Dios. Pero hasta después se revela que esa ciudad es Jerusalén, ¿no? Pero en ese momento no se dice cuál es esa ciudad.
El adobe queda en el centro y en torno a él el profeta monta como una especie de imagen de asedio, es decir, como que, imagínense catapultas atacando, o sea, no sé bien qué hace porque no más que explica, pero hay como una maqueta y hay como agentes externos a esa ciudad que están atacando a la ciudad como asediándola, ¿vale? Esto es lo que está haciendo el profeta y todo el mundo está viendo qué es lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Él, a su vez, pone una plancha de metal de por medio de él y la ciudad. ¿Qué es lo que está representando? Que aunque él podía intervenir, como profeta podía intervenir, lo que está diciendo es que entre la ciudad, lo que está sucediendo en la ciudad y él, no, ya como que pone una distancia, ¿no? Hay un cerco, hay una distancia. Entonces, si bien lo que entendemos es que Ezequiel está cumpliendo un mandato del Señor, que es que tiene que transmitirle esto a los israelitas, no entendemos bien cómo esto sucede, porque le pide, bueno, y ahora acuéstate y amárrate, ¿no? Y acuéstate del lado izquierdo, pero luego cocínate una comida que tiene estos elementos, agarra, si no entiendes cómo se va a cocinar si está amarrado y esto tiene que durar 250 días, entonces en realidad es una imagen que no entendemos bien si él de hecho pasa 250 días acostado de un lado y luego del otro. Lo que se busca entender es que eso que él está tratando de representar, más allá de que lo viva los 250 días o no, es lo que le va a pasar a Israel. Que es que Israel va a ser asediado, va a pasar hambre, va a tener que cocinar su comida sobre excrementos, ¿sí? Lo que les dije que antes lo usaban el excremento como combustible, y Ezequiel, siendo el sacerdote, recuerden que para los sacerdotes israelitas habían como muchas reglas de pureza, no podían estar en contacto con sangre, mucho menos con excrementos. Entonces él le dice, no, pero es que yo soy sacerdote, ¿qué pasa? Esto también es simbólico, porque lo que le están diciendo es que para Israel, recuérdense que lo sagrado estaba totalmente diferenciado de lo pagano. Estaba lo sagrado que era el templo y estaba todo lo demás. Y lo que le está diciendo es que después de el asedio y todo lo que va a pasar, lo sagrado y lo profano va a estar todo mezclado. O sea, ya no van a poder mantenerse puros ustedes separados de los paganos, van a vivir entre paganos. O sea, él lo que les está tratando es transmitir lo que les va a pasar. A través de un símbolo les está explicando lo que va a pasar. Pero también les explica que esta condena no es definitiva, sino que tiene un término porque dura una cantidad de días. Dice 250 días. No sé exactamente cuántos días dice, pero dice una cantidad de días fijados. Lo que quiere decir esto también es que hay una esperanza. Esto no durará para siempre. O sea, no hay una cadena perpetua. Y esto es un símbolo de esperanza. Y las consecuencias de este asedio, ¿cuál van a ser? Pues sí, Ezequiel lo tenían amarrado y podía comer la comida racionada y beber 1 litro de agua al día, lo que quiere decir es que las consecuencias de este asedio va a ser hambre, va a haber sed, va a haber racionamiento de víveres, van a tener que mezclar lo bueno y con lo malo para poder comer, ¿sí? Entonces, toda esta pantomimia lo que está representando es lo que Israel le va a tocar vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos pensaban, recuérdense que Ezequiel aquí está predicando entre la primera y la segunda deportación. Yo pienso en venezolano, es como que todavía estaba en el gobierno de Chávez y pensaba que era lo peor y luego venía Maduro. Entonces, entonces ellos ya pensaban que había pasado lo peor, la primera deportación, pero les venía la segunda. Entonces, como pensaban que había pasado lo peor, bueno, ya no importa, seguían siendo infieles porque pensaban que les había pasado lo peor. Pasa que no les había pasado lo peor. Venía la segunda deportación. Y Ezequiel está tratando de prevenirles de esta segunda deportación. A mí me Mari, gusta. Ezequiel, perdón, todavía estaba en Jerusalén, entonces aquí, o sea, todavía estaba, o él No, ya estaba también en Babilonia ya, ya está en va. Babilonia. Les Ok. conté que hay partes donde no entendemos bien si él está en Babilonia o en Jerusalén.
o si, que hay partes como inconexas para poder comprender dónde está Ezequiel o si se bilocaba o no sé, porque hay momentos en donde sí parece que estuviese en Jerusalén y no en Babilonia. Entonces, pero desde el principio dice que él está en Babilonia. ¿Sí? Pero le está hablando a los israelitas que están en Babilonia deportados. Sí, 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 sí. Sí. Em, pero claro, no se entiende entonces cómo, pero si estos ya están deportados, ellos qué pueden hacer, ¿no? O sea, entonces hay como ahí una confusión de dónde exactamente se encuentra, ¿no? No lo tenemos súper claro, pero no quita el tema central que es el prevenir de lo que va a suceder, ¿sí? Bien, entonces, a la escasez de víveres se une esto penoso que les decía, especialmente para la sensibilidad sacerdotal de Ezequiel, el tema de la separación de lo sagrado y lo profano. Y aquí, pues se mezcla todo, ¿no? Y como que se destruye ese orden. eh, y sí, Ezequiel le pide que por favor que no le permita tocar excrementos humanos y le permite entonces hacerlos con excremento de vaca, ¿no? Le hace una concesión, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere decir es que igual eh, pues va a haber una mezcla entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Bien, también les dije que esto era normal en la época, no era un castigo así espantoso, la gente pobre lo hacía, ¿sí? Se usaba como combustible. Em, bien, luego explica, luego es cuando el profeta explica que todo esto a lo que se refiere es a Jerusalén, como que les revela la forma de entender esa imagen. Más adelante, en el capítulo 5, bueno, ya no sé si nos va a dar tiempo, a ver. Bueno, avanzamos un poquito, si se. En el capítulo 5 se habla de que Ezequiel se tiene que rapar el pelo y luego tomar el pelo y pesarlo y dividirlo en tres partes iguales. Una parte sería pasado a fuego, otra parte a espada y otra parte sería lanzado a los vientos. ¿Qué pasa? La cabellera y la barba significaban la hermosura y la dignidad de la cabeza del varón. Parece que en la época tenían barba larga, pelo largo. Recuérdense que esto había ya personas que sacrificaban la cabellera y la barba, que eran los nazireos, que eran los consagrados al Señor, como Sansón en su momento. Pero Sansón se le pidió que no le pasara cuchillo a su cabeza, ¿no? Bueno, también esto era un gesto de luto. Cuando pasaba algo, la gente se rapaba el pelo y se arrancaba la barba, ¿sí? O se la rapaba también. Entonces, el acto, este de pesar el pelo, o sea, no solo el luto de tener que cortarte, sino luego como tener que pesarlo, tiene algo de siniestro, ¿no? Es como esa exactitud minuciosa para luego un reparto trágico de cada cosa, cada trozo de pelo a qué va. Entonces, en el fondo lo que muestra es que van a haber agentes eh, del mal y de la destrucción de la hermosura de Israel, que van a ser el fuego, la espada y el viento, que van a ser precisamente las fuerzas vengadoras. El viento dispersa sin destruir y el profeta, eh, a la luz de acontecimientos posteriores, lo que entiende es que este resto, o sea, reconoce fuego, espada, entonces esos dos ya, pero el poquito que se lanzó al viento no se destruyó. Ese resto sería salvado. Ese resto que sería salvado, ¿sí? Todo esto es simbólico, recuerden, son imágenes simbólicas. Entonces, en el fondo, de nuevo, aquí también está simbolizando qué es lo que va a pasar en Israel, que va a ser pasado a fuego, van a ser quemadas sus ciudades, sus aldeas, van a ser pasadas a cuchillo, a espada, van a ser dispersados. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es, acaba de pasar el primer destierro, pero todavía no ha pasado lo peor.
va a venir algo peor. Entonces, los desterrados se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Israel sigue pecando, sigue pecando. Entonces, el pecado, Ezequiel está denunciando el pecado. ¿Por qué? Porque los israelitas se han rebelado contra la ley de Dios. Han hecho ídolos. Y no solo ídolos privados, sino públicos. Y Dios tiene que hacer justicia. Bueno, nos vamos a quedar en bien, así como a la mitad, porque ya no lo quiero alargar más. Nos vamos a quedar en el versículo 5 del capítulo 5, ¿vale? Para, sí, para no alargarlo más. Y